La idea hoy es básicamente terminar con esto y ahí vemos cómo estamos de ánimo, a ver si seguimos con el principio de la, digamos, de la clase 10 o paramos. Pero entonces, como para retomar donde veníamos antes del parcial, habíamos visto pues, el problema del monopolista, han visto cuando el monopolista podía hacer discriminación de primer grado y discriminación de tercer grado. Y ahora vamos a ver, digamos, un par de extensiones. Y la primera es el monopsonio. Entonces, el monopsonio es, digamos, lo opuesto al monopolio en el sentido de que no es que hay una sola firma que vende, sino hay una sola firma que compra. Entonces, uno dice que hay monopsonio en un mercado si hay un solo comprador. ¿Listo? Y el contexto más, pues es un tema que está muy de moda últimamente, y la razón es que se ha demostrado últimamente que hay mucho poder de compra, o sea, de parte de los compradores en el mercado laboral. Entonces, en el mercado laboral, nosotros, la mayoría de las personas, somos ofertantes, ofrecemos nuestro trabajo, y las firmas son las compradoras porque están comprando ese insumo, ¿no? Y lo que se ha demostrado últimamente es que las firmas en muchas industrias tienen poder de monopsonio. O sea, son una o hay pocas firmas que compran trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en ese caso? Es parecido a lo que hemos estudiado antes. ¿Se acuerdan? Nosotros antes llegábamos y decíamos, pues como siempre, la firma que maximiza sus ingresos, que son básicamente el precio de lo que vende, por lo que vende, digamos que usa trabajo y capital, y pues la función de producción depende de eso. Le restamos el costo de los insumos, que es R por K, y le restamos el costo también del insumo del trabajo, que es W por L. Y aquí la parte clave es que cuando nosotros tenemos un monopolio, nosotros decimos que el precio de venta depende de la cantidad, es lo que habíamos dicho, que vendía el monopolista. Eso es en el caso del monopolio. Pero en el caso del monopsonio, digamos en el caso que él es monopsonista en el mercado laboral, lo que vamos a decir es que el salario va a depender de la cantidad de salario que él compre. O sea, va a ser muy parecido a cuando teníamos el programa del monopolista, que decíamos el precio al final depende de la cantidad que produce porque es el única persona que vende. Aquí vamos a decir el precio del trabajo va a depender, pero de la cantidad que él compre. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces acá normal, cuando nosotros llegamos y derivamos este problema con respecto a L, lo que vamos a encontrar es, pues, P por la derivada, o sea, la productividad marginal con respecto al trabajo, y eso va a ser de este lado. L, pues, no tiene nada que ver con R, y cuando derivamos el siguiente término, que es WL por L, eso es la derivada de un producto. Entonces va a quedar la derivada del primero, o sea, W' por L más W por la derivada del segundo, que es 1. Entonces, del lado izquierdo va a quedar P por la productividad marginal por respecto al trabajo. Y del lado derecho va a quedar W' por L más W. ¿Listo? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación de acá, si ese término no existiera, o sea, si W' fuera cero, si el salario no dependiera de la cantidad de trabajo que yo compro, porque es un mercado perfecto, entonces lo que tendríamos, digamos, en mercado perfecto, lo que debería pasar es que W' fuera cero. O sea, yo no puedo afectar el salario dependiendo de cuánta cantidad compre como la firma. Y entonces lo que vamos a tener es que la productividad marginal va a ser igual a W sobre P, o sea, el salario real. Que seguro es algo que ustedes han visto en alguna eco anterior, que es que el salario siempre tiene que ser igual, digamos, en competencia perfecta, a la productividad marginal de las personas. Entonces, si alguien es más productivo, pues le pagan más salario real. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. De acuerdo. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a tener es que la productividad marginal va a ser igual no al salario, sino que va a haber un término adicional que es este L por W'. ¿Listo?
Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se compara el salario de competencia perfecta con el salario cuando tenemos el monopsonio, con este de acá? ¿Es más alto o es más bajo? Pues más bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora le está sumando otro término. Sí, básicamente, exacto. Estamos sumando este término de acá. W de L es positivo o negativo. O sea, W'. Probablemente es positivo porque en la medida en que yo demando más trabajo, el precio de ese trabajo debería ir subiendo, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Entonces, este es un término positivo y eso va a ser, eh, ese positivo no se alcanza a ver. Este es un término positivo y eso va a hacer que el W que hace que esta ecuación se cumpla sea más bajo que el W que hace que la ecuación de arriba se cumpla. ¿Están de acuerdo o no? Entonces a la gente se le estaría pagando menos que que su productividad marginal. Y este es el gran argumento económico de por qué debe haber salarios mínimos y sindicatos. Este es el argumento, digamos, de falla de mercado que justifica salarios mínimos y sindicatos. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí. Si quieren, veámoslo acá como en una gráfica. Entonces, pues como para variar, tenemos, este es el mercado de trabajo, ¿no? Entonces acá va a tener L y acá W. Listo. Entonces, lo primero que todo es que aquí la oferta de trabajo está por nosotros, ¿no? Las personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, esta es la oferta de trabajo. Y ahora tenemos una demanda de trabajo, pues que va a estar por acá, ¿no? Listo. Entonces, en mercado perfecto, lo que quería pasar es que esta es la cantidad de trabajo de equilibrio y este es el salario de equilibrio. Y lo que tenemos bajo el monopsonista es que el salario va a ser menor o no. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ese es el salario bajo el monopsonista. ¿Y qué cantidad de trabajo va él a contratar? ¿No es el que se ofrece? O sea, este de acá dices tú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo. ¿Por qué sería ese y no digamos, la intersección con la curva azul? O sea, estás bien, pero Santi, quiero que todos están de acuerdo. O sea, porque es que, o sea, pues sí, no, o sea, digo, si el salario es el que está en negro, o sea, no puede demandar como algo que esté en el azul porque, o sea, estaría demandando algo que no existe, ¿no? En la O economía. sea, exacto, Ajá, nadie quisiera, no habría suficiente gente que quisiera trabajar por ese salario, es básicamente ajá, ok, lo que pasa. justo, justo. Listo. No, entonces ahí estamos todos de acuerdo. Listo. Y, Pero tengo una pregunta. sí, dale. Es que en la diapositiva decía que precisamente esa W representaba la función de demanda de trabajo, pero no representa la función de oferta de trabajo, A ver, porque si no, no ¿dónde? sería positiva, ¿no? Claro, eso debería ser la oferta de trabajo. Sí, completamente de acuerdo. Gracias. Sí. Listo. Eh, entonces acá, si ese fuera el trabajo, ¿cómo serían los excedentes de todo el mundo? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo?
lo que está aquí abajo sería el excedente de el ofertante, ¿o no? En este caso. Sí. Pues no, antes se llama el excedente del productor, lo que pasa es que pues, el productor acá, digamos, es los trabajadores, ¿o no? ¿Listo? Y, digamos, esto que está acá en azul sería el excedente del consumidor, que en este caso es la firma, ¿o no? Porque la firma es la que está consumiendo trabajo, ¿o no? De acuerdo. Listo. Y pues ahí ya se ve casi que en el dibujo, pero si uno llegara e impusiera un salario mínimo, entonces vuelve a hacer todo el dibujo, el salario mínimo estuviera acá, lo que pasaría es, digamos, y acá estuviera el WM, y voy a llamar a esto A, B, C, D, E y F. Si yo impusiera un salario mínimo que estuviera acá, entonces ahí yo tendría que el excedente del consumidor va a ser D más E, que en este caso recuerden que es la firma, y el excedente del productor, que en este caso son los consumidores, o sea, son pues, los trabajadores, sería este, ¿no? Y ahí tenemos o sea, digamos, el bienestar social aumenta en una cantidad que es E más F, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y aparte de eso, el productor, si yo comparo la situación de arriba con la de abajo, que recuerden que el productor de los trabajadores, también va a estar mejor, ¿no? Porque el área B se le transfiere a los trabajadores ahora, ¿o no? Cuando paso de la situación de arriba a la situación de abajo. ¿Están de acuerdo? Profe, pero ¿es el área B y F o solo la B? O sea, la B y la F, pero la F, digamos, era una ganancia que antes no se quedaba Ah, nadie. Y ajá, la sí, sí. B es una transferencia que ahora antes se lo quedaba el consumidor, que es la firma en este caso, y ahora se lo quedan los trabajadores. Ok, sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Y entonces, básicamente así con esta intuición muy básica, pues es el argumento nuevo para justificar el salario mínimo. Entonces, ¿por qué quiero hacer mucho hincapié en esto? Porque, o sea, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo vi como el equivalente de ECO 1, normalmente uno ve el modelo, o sea, no este, sino ve el modelo siguiente, llegan y le dicen, bueno, está el mercado del trabajo, ¿no? Y este mercado pues tiene un equilibrio, esta es la oferta, esta es la demanda, y si alguien impone un salario mínimo, y el salario mínimo está por acá, por encima del de equilibrio de mercado, entonces lo que pasaría es que crearía desempleo, ¿no? Que sería este. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y por acá esta sería como la cantidad bajo el salario mínimo, y esta estaría claramente peor que la estrella, y entonces el salario mínimo es lo peor del universo porque genera desempleo, ¿están de acuerdo? Y hay una pérdida en bienestar social en la economía que sería el equivalente a esta área. Eso es lo que uno aprendió en Eco 1, ¿no? ¿O no? ¿O yo aprendí eso en Eco 1? No sé si Sí, ustedes... sí, Sí. igual. Listo. Entonces, sí, o sea, la economía no cabe tanto, créanlo o no. Entonces, pues está muy bien y todo, pero de nuevo, pues hay que, o sea, hay una razón por la cual hay gente que argumenta por el salario mínimo y o por los sindicatos. Y puede que el lenguaje que usen esas personas no sea el lenguaje de los economistas, pero si uno se da cuenta, siempre que alguien está peleando por el salario mínimo o por, digamos, por que haya sindicatos y derecho a que la gente tenga, pues, se pueda sindicalizar y demás, el discurso de fondo siempre tiene que hablar con que las empresas tienen mucho poder. Eso es básicamente lo que dicen en el fondo. Dicen es que los empresarios tienen mucho poder, hacen con otro lo que les da la gana, todo eso. Y si uno se da cuenta, si uno o sea, traduce eso a términos económicos, lo que están diciendo es, estos empresarios tienen un poder de mercado y entonces pueden ofrecer un salario que ellos quieren, no es el salario realmente competitivo.
Entonces, aunque ellos no lo digan en ese lenguaje, el argumento económico que tienen detrás es precisamente este. Y si ellos tienen la razón, que es una pregunta empírica, pues tiene sentido que haya salario mínimo y que, pues digamos, haya sindicatos y demás. ¿Estamos de acuerdo o no? Bajo el mismo análisis, o sea, estas son las mismas grafiquitas. Solamente que el modelo de abajo asume que arrancamos de un mercado, digamos, laboral perfecto y que el salario mínimo entonces va a generar una distorsión. Y el análisis de arriba arranca de un supuesto en el cual no estamos en mercado perfecto, sino en, digamos, hay monopsonio. Y entonces el salario mínimo va a llevar a una mejora. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Ahora, esto es un debate que sigue existiendo. Entonces, por ejemplo, hace poco que se incrementó el salario mínimo en México, gran parte del debate era precisamente qué iba a pasar. Si iba a pasar lo de arriba, lo de abajo, o sea, esto que iba a generar desempleo, o lo de arriba. Y en Estados Unidos está pasando el mismo debate ahorita, que quieren subir el salario a $15 la hora, y así en muchos lugares del mundo. Ahora, yo no les puedo decir qué va a pasar en México, pero si quieren, y después les puedo compartir los links, lo que dice la evidencia hasta ahora, la mayoría de la evidencia viene en Estados Unidos. Es el asterisco, ¿no? Y Estados Unidos es un mercado diferente a México y pues a Colombia. Es que la mayoría de los mercados laborales tienen monopsonio. Y entonces el salario mínimo, cuando se impone, lo que hace es que sube el nivel de salario y no genera desempleo. Normalmente no tiene ningún efecto el nivel de empleo. Es lo que se suele encontrar. Entonces, pues ahí les doy una inquietud. Solamente como para que pues que hay un debate y una razón por la cual hay un debate. No es que la gente sea boba y no haya visto Economía 1, digamos. Que a veces siento que es un poco el discurso que se maneja en los opinólogos de México y de otros países. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta sobre el monopsonio? Bien, ¿no? ¿Sí? No, prof, todo bien. Listo. Un último debate hay alrededor del monopsonio. Por ejemplo, un debate muy grande que está teniendo alrededor del monopsonio es el que tiene que ver con las plataformas como Uber o Didi o lo que sea. Que el debate, digamos, suele ser la gente de la derecha diciendo un poco, bueno, esto está ofreciendo una opción y si el que no quiera trabajar ahí, que no trabaje, básicamente. Al final del día nadie lo está obligando. Y un poco la gente le sigue diciendo, estos son trabajadores que merecen derechos laborales, aunque pretendan que son colaboradores o lo que sea, y por ende, pues, tienen derecho a todos los beneficios de ley que lo obliga, pues, que, digamos, la ley obliga, el cual incluye el salario mínimo, más, pues, salud y pensiones y lo que sea. Y el debate, pues, de nuevo, si ustedes lo enmarcan un poco, tiene que ver precisamente con esto, con hay o no hay poder de mercado, porque así no haya poder de mercado, pues, sí, la gente está trabajando ahí voluntariamente, pero hay un espacio para que, por medio de regulación, o sea, digamos, salario mínimo y prestaciones de ley y demás, la eficiencia en todo el mercado aumente. Y pues si uno piensa en estas plataformas, ¿ustedes qué creen? ¿Que esas plataformas tienen poder de mercado o no? O sea, lo mismo cuenta para los rapitenderos. ¿Ustedes creen que Rappi tiene poder de mercado en el mercado laboral de rapitenderos o no? Pues sí, o sea, aunque hay otras opciones, pero no son tan fuertes. O sea, trabajas en Rappi o en Uber Eats y pues tengo entendido que pagan más o menos lo mismo, entonces al final de cuentas da igual. Entonces, claro, al final del día, pues hay una que es mucho más grande que la otra. Va al mismo punto, ¿no? Sí parece ser como un poder de mercado. Uno no se imagina que esto es un mercado perfectamente competitivo, ¿o sí? O sea, y en realidad, si ustedes lo piensan como detenidamente, la mayoría de los mercados laborales no son muy competitivos. O sea, digamos yo, Mauricio Romero, después de haber hecho un doctorado en economía, no es que tenga muchos empleadores a mi disposición tampoco. Hay como un set finito de gente que está dispuesta a pagarme por las habilidades que yo tengo. Uno de ellos es el ITAM. Y eso pues le da cierto poder de monopsonio al ITAM sobre mí, el trabajador. Yo no estoy diciendo, no me estoy dando latigazos o nada por el estilo, pero, o sea, esto pasa en la mayoría de los mercados laborales, ¿no? Para lo, digamos, dado que las empresas, o sea, no es verdad que uno pueda intercambiar trabajadores fácilmente uno por otros, o sea, intercambiarme a mí tampoco es tan sencillo. Entonces,
el set de skills es muy específico y hay muy pocas empresas que contratan ese set de skills y también puede que haya poder de mercado en el otro lado, puede que haya muy poca oferta de gente que tenga ciertos skills, pero normalmente hay menos empresas que trabajadores, entonces sí suele haber más poder de monopsonio en el mercado laboral que monopolio. Profe, pero eso también tiene que ver, bueno, no sé, no estoy seguro si estoy bien o no, pero tiene que ver como con la especialización, ¿no? O sea, porque digo, al final de cuentas no puedes trabajar como ingeniero porque no sé de ingeniería, pero no es porque, Exactamente. digamos, No, completamente tiene que ver con la especialización. Pero entonces, mediante la especialización le da mucho poder de mercado a las firmas. Esto, por ejemplo, es un debate que también sucede mucho en Silicon Valley, en California, porque aunque allá pagan bastante dinero, digamos, el set de skills, o sea, la cantidad de empresas que contratan a, digamos, data scientists, hoy día, a científicos de datos, es muy poca. Hay como 5, o sea, básicamente Amazon, Facebook, Google y Twitter contratan yo creo que a la mitad o al 70% del mercado de científicos de datos del mundo. Este es el resultado Entonces, principal. pues 5 empresas contratando como el 70% del mercado suele ser una alarma de que hay un poder de monopolio. Y tiene que ver completamente con la especialización. Pues esas personas, dada la especialización que tomaron, pues hay muy pocos empleadores a su disposición. ok, Pero al mismo tiempo, no la mayoría de las empresas como que, o sea, tienen que pagar el sueldo de mercado, no deciden tanto, o sea, cada empresa individualmente no decide cómo voy a pagar esto, o sea, la mayoría dicen, bueno, si quiero a alguien con esta profesión, le tengo que pagar esto. Pues ese es precisamente el debate. Entonces, lo que tú estás argumentando es que el mercado funciona como un mercado perfecto, en el cual, en el caso en el que estamos en el dibujo abajo, pero si se parece más a un monopsonio, el monopsonio es un extremo de una caricatura, ¿no? O sea, en la mayoría de los mercados está en la mitad, o sea, están en algún punto en la mitad. La pregunta es a qué se parecen más. Ambos de esas cosas son caricaturas que no existen en la vida real. No existe ni el mercado perfecto, ni existe, digamos, el monopsonio perfecto, casi nunca. Pero entonces la pregunta es, ¿el mercado laboral que estamos observando se parece más al dibujo de arriba, donde hay más poder de mercado, digamos, o hay bastante poder de mercado de parte de los compradores, o al mercado abajo? Entonces, pues si hay 5 empresas grandes, o 2, digamos, pensemos en Rappi y en Uber Eats, yo creo que se parece más arriba que al de abajo. Ahora, ¿qué tanto se parecen? De nuevo, esto es una pregunta empírica. O sea, básicamente tengo que ir a mirar los datos para ver los datos que sugieren que es lo que está pasando, si lo de arriba o lo de abajo. Pero así como un prior, yo pensaría que el mercado, digamos, de Rappi y Uber Eats se parece más arriba que al de abajo. Y hay bastante evidencia que, por ejemplo, el mercado de Silicon Valley, a pesar de que uno piensa son 5 empresas, o sea, ya 5 no son 2, se parece más al de arriba que al de abajo. O sea, se parece más a cada monopsonio que a competencia perfecta. Es lo que dicen los datos. O sea, bueno, ¿algún otro comentario, pregunta antes de...? Profe, yo tengo como una pregunta. Entonces, no levantar, o sea, bueno, poner un salario mínimo está mucho más complejo de lo que pensamos, porque por una parte puede estar arreglando un monopsonio, pero pues no todas las empresas ni los mercados de trabajo son iguales, entonces puede estar generando desempleo en otros. Ajá, y por eso es que muchas veces, o sea, hay mucho también debate reciente en, por ejemplo, tener salarios mínimos diferentes por regiones y o por industrias. Entonces, el de las regiones, por ejemplo, en México ya se está aplicando o no. O sea, el salario mínimo en la frontera es diferente que el salario mínimo acá en Ciudad de México, ¿o no? En la frontera norte. Sí. Está bueno. Entonces, o sea, eso ya se está empezando a aplicar y hay muchos lugares del mundo en el que están empezando a decir eso. Por ejemplo, el salario urbano mínimo debería ser diferente que el rural, y un poco lo que está detrás son industrias diferentes, de pronto en el campo, no sé, hay más o menos competencia o lo que sea. Y parecido a eso está la discusión, por ejemplo, si debería haber un salario mínimo para, por ejemplo, diferentes edades también. Entonces dicen, no, de pronto el salario mínimo, por ejemplo, para los menores de 25 podría ser diferente que el salario mínimo para gente mayor. Y el argumento todo es un poco no es tanto que importe la edad, sino normalmente la gente, dependiendo de la edad, trabaja en industrias diferentes. Y lo mismo, la gente, dependiendo de la ubicación, trabaja en industrias diferentes. Entonces, un poco como para llegar a un proxy que no sea como decir, bueno, si trabajas en el sector salud, entonces el salario mínimo es tanto. Si trabajas, porque eso es muy difícil de regular. O sea, porque el sector, ¿no? Pues el sector salud es una cosa ampliamente definida. Entonces uno podría empezar a decir, bueno, entonces vamos a regular
médico especialista tal cosa. Pero entonces, pues, o sea, es una cosa que es muy difícil de llevar a la práctica, lo que estoy tratando de decir, regular como por sectores. ¿Tiene sentido eso? Sí, está interesante. O sea, el tema del salario mínimo es una cosa supremamente interesante. Y por eso les digo, yo como que lo que quiero que quede de esto, yo no estoy diciendo que lo de arriba, o sea, que siempre haya monopsonio y ya, simplemente es una cuestión mucho más interesante y va mucho más de fondo que simplemente decir, a mí en Eco1 me enseñaron que había oferta igual a demanda, los mercados son perfectos y si yo pongo un salario mínimo creo desempleo, porque eso está mandado a desechar en todos los lugares del mundo. El debate puede que esto esté pasando, pero es un debate que toca dar de fondo y con datos. O sea, entonces decir, bueno, ¿qué es lo que nos dice la evidencia empírica de cómo funcionan los mercados laborales en México? ¿Será que hay concentración? O sea, concentración es básicamente, ¿será que hay monopsonio o no hay monopsonio? Y entonces eso nos da un prior, o sea, como una idea de qué pasaría si subimos el salario mínimo. Y dado que en México ha habido experimentos recientes con subir el salario mínimo, pues ver qué pasó con el desempleo después de haber subido salarios mínimos. Porque cuando ustedes suben el salario mínimo, no a todo el mundo lo afecta, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Profe, yo tengo una duda. Sí. Teóricamente, como un oligopsonio, o sea, se ve como monopsonio, Sí. o sea, como teóricamente. O sea, entonces es una gran pregunta. Eso lo vamos a ver en la segunda mitad de la clase, o sea, cuando empecemos a la teoría de juegos. Pero en general, tanto monopolio como monopsonio, se depende, y es lo que muestra que los modelos económicos no son perfectos. Depende completamente si tú crees que es un monopolio, un oligopolio o oligopsonio, no importa, que está, digamos, que compite en cantidades o que compite en precios. Si tú tienes que compite en cantidades, entonces digamos, es como un continuo. En la medida que hay más firmas, se va pareciendo más a mercado perfecto, al punto en que cuando hay infinitas firmas es igual a mercado perfecto. Pero digamos como un continuo, va como variando de monopolio a mercado perfecto y en la mitad está, pues depende del número de firmas. Pero si tú crees que compiten en cantidades, entonces con dos firmas recuperas eficiencia de mercado perfecto. Ok. Sí. Lo que, o sea, pues ahora vemos como qué pasa en la realidad, pues la mayoría de la gente cree que nada, o sea, aunque competir en precio es un poco más natural, uno pensaría que las firmas compiten en precio y no en cantidades, nadie cree que con dos firmas se recupere eficiencia perfecta en ningún mercado. Entonces, pues los modelos son aproximaciones, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Ok. Va. Gracias, profe. listo. Súper. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces ahora vamos a ver un par de, digamos, aplicaciones como variando un poco el problema del monopolista, básicamente. Entonces, el primero es lo que se conoce como el problema de doble marginización, y es, vamos a como es toda la diapositiva. Segundo. Entonces, básicamente, en el mundo real, pues hay muchos mercados que interactúan, como lo vimos en la parte de equilibrio general, y lo que hemos visto hasta ahora es básicamente como si hubiera un monopolista que está en un mercado y pues ver qué pasa, ¿no? Entonces ahora veamos qué pasa si hay monopolistas en varios mercados y los mercados interactúan. Ya ahí, digamos, en el examen hicieron algo medio parecido, pero esto es como una aplicación diferente. Entonces, solamente para el ejemplo, vamos a suponer que hay una firma que produce y no produce, o sea, produce el producto A y no le cuesta nada producir ese producto. ¿Listo? Y hay otra firma que produce B y para poder producir QB, o sea, una cantidad de ese producto, necesita utilizar el producto A. O sea, compra QA unidades de ese producto. ¿Listo? Entonces, el costo de producción de la firma B para producir QB va a ser el precio de A más el costo por la cantidad. Entonces, ¿de dónde viene esto? Digamos, si uno lo piensa un poco, es antes lo mismo que PA por QB más C por QB. Entonces, este, digamos, es el costo que siempre hemos visto. O sea, hay como un costo marginal que es constante igual a C. Y este primer término, lo que le está diciendo a uno un poco es, para producir QB, yo necesito una unidad de QA. Entonces, si produzco, digamos, 5 unidades de QB, pues tengo que pagar 5 veces el precio de A, porque compré
5 veces, o sea, compré 5 unidades de A para producir 5 unidades de B. ¿Tiene sentido eso? Sí. ¿Puede repetir la C qué significaba, por favor, profe? Ah, este es como el costo marginal que siempre hemos visto, ¿no? Ah, ok. Entonces, digamos que se viene de otros insumos, así como trabajo de capital. Listo. Y pues tenemos una demanda de la firma, pues digamos del producto B, que depende, que lo tenemos acá. Entonces, ¿ustedes cómo solucionarían este problema? Cabe anotar, acá no dice en ningún lado, pero tanto la firma A como la firma B son monopolistas. Oiga, profe, ¿y no nos dan la cantidad, o sea, la demanda del bien A? O sea, No, y es precisamente porque acá, aparte de ser monopolistas, también va a haber un poco monopsonio. El único que está demandando el producto A es la firma B. ok, ok. Entonces, efectivamente, ese es el pedazo de información que nos falta, pero esa demanda de A la podemos sacar de solucionar el problema de la firma B o no. Cuando uno soluciona el problema de la firma, siempre saca la demanda de los insumos o no. Como quien dice. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, como que cuando solucionamos el problema de la firma B, podríamos sacar la demanda del insumo, que en este caso es el producto A. Entonces, pues básicamente, si miramos el problema de la firma B primero, que aunque parezca más complicado, es mejor arrancar por ahí, pues básicamente ella maximiza lo que ya sabemos siempre. Esto acá que es el ingreso, que es la cantidad producida por el precio que puede vender eso, y este precio viene de la curva de demanda. Y a eso le restamos los costos, que ya hemos dicho que eran PA por QB menos C por QB. Y digamos que derivaamos esto con respecto a QB. Y entonces, si se da cuenta, cuando yo derivo pi con respecto a QB, pues básicamente me da 100 menos 2QB menos PA menos C igual a 0. Y de ahí yo tengo que 100 menos 2QB es igual a PA más C. Y por ende tengo que PA es igual a 100 menos 2QB menos C. Ahora, recuerden lo que habíamos hablado acá arriba. Y es que este costo acá, implícitamente lo que me está diciendo es que por cada unidad de QB que yo produzca, yo comprar una unidad de QA o no. ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo. Entonces, cuando yo tengo esto acá, yo esto lo podría escribir como PA es igual a 100 menos 2QA menos C. O sea, el cambio de acá a acá es que yo hice QB es igual a QA. Y de nuevo es ¿por qué? Porque para producir una unidad de QB tengo que comprar una unidad de QA. ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo, profe. Listo. Y entonces ahora ya tenemos la demanda del bien A, ¿o no? Listo. Entonces con la demanda del bien A en mano, pues ya podemos... a ver, ¿qué dice acá? Entonces ya podemos básicamente ir a solucionar el problema de la firma A. Entonces, esta es la demanda del bien A. Esa que nos dice cuál es el precio del bien A. Eso lo multiplicamos por la cantidad y a esto toca restarle el costo. Lo que pasa es que el costo nos dijeron que era 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Y entonces esto pues lo derivamos. Y esto nos da, si ustedes derivan esta ecuación acá con respecto a QA, les da 100 menos 4QA menos C igual a 0. Y por ende QA es 100 menos C sobre 4. Entonces ya tenemos cuál es la cantidad producida de QA y pues tenemos cuánto es el precio al que se vende esa cantidad. Y como nosotros sabemos que QA era igual a QB, pues también tenemos QB o no. Sí.
¿Listo? Y también tenemos, obviamente, el precio de B, que pues lo tenemos de la curva de demanda, y nos dice que es 75 más C cortos. Entonces ya conocemos la cantidad y el precio producido por ambas firmas, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Listo. Entonces, ahora por un momento supongamos que el costo es cero. Acá yo resumí lo que encontramos. Estos son los precios y las cantidades de ambos bienes. Entonces, ahora supongamos que el costo es cero y pues tenemos los precios y las cantidades de todo. ¿Listo? Entonces, ahora la siguiente pregunta natural que uno se hace, sobre todo porque eso es lo que suele pasar en los mercados, es, ok, ¿qué pasa si las firmas se quieren unir? Entonces, si ustedes son el regulador, ustedes tienen que analizar pues, cuál va a ser el resultado de eso. Las firmas suelen argumentar, digamos, cuando se van a unir, es que eso va a producir cierta eficiencia porque, digamos, va a haber, se van a integrar verticalmente. Entonces, una firma que produce, no sé, envases de vidrio se va a unir con la que produce el líquido y entonces, cuando se fusionan, eso va a generar eficiencia porque se van a integrar verticalmente, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, si las firmas se fusionan, pues ustedes lo que tienen que hacer es decir, bueno, la nueva firma básicamente le toca sumar las ganancias de ambas firmas, ¿o no? Sí. Las ganancias de la firma A, por acá la teníamos, era básicamente PA, ¿dónde está? Ah, no, bueno, sí. Es básicamente QA por PA, eso es la ganancia, digamos, es lo que la firma A vende, y la firma B era 100 menos PB, pues bueno, lo voy a escribir más bien así, más QB por PB, menos el costo que tenía la firma B de producir, que si ustedes se acuerdan era PA más C por QB. ¿Están de acuerdo o no? De Sí, acuerdo. profe. Entonces esto me daba así. Listo. Y recuerden que este término, nosotros sabíamos que por cada unidad de A que produzco una de B, esto realmente era igual a PA QA, ¿no? Y entonces eso hace que este término de acá se cancele con este término, ¿no? Y al final lo que tengo es QB PB menos C por QB. Y nosotros nos han dicho que esto de acá era la demanda, que era 100. Ah, no, el precio es la demanda. Sería QB por 100 menos QB menos C por QB. Y nos dijeron ahorita que C era igual a 0. Entonces el programa de la firma se simplifica esto, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, ese es el programa de la firma que tengo escrito acá. Y cuando yo soluciono eso, pues básicamente lo que encuentro es que la cantidad que se produce, la cantidad que se produce de A es lo mismo que la cantidad que se produce de B, es 50, y el precio de B es igual a 0. Este de acá es el precio de B. Ahora, ¿por qué no tengo cuánto es el precio de A? Porque noten que lo que está pasando es, como el único que compra el producto A en la firma B, valga lo que valga PA, o sea, lo que yo le estoy cobrando a esa firma, yo lo gano por este lado, pero lo pierdo por este lado, ¿o no? Entonces, que sin importar cuánto es el precio, eso no afecta las ganancias de la firma, ¿o no? Sí, es como ¿Entendió si, eso? si se anularan, ¿no? Sí, exactamente. Listo. Entonces, ahora, si eso pasa, entonces el precio cayó, la producción aumentó, y esto, en este caso, incrementa las ganancias de la firma, que eso siempre va a pasar
si yo permito que las firmas se fusionen, porque la firma fusionada siempre puede hacer lo mismo que las firmas separadas. Si no lo hace es porque pues, le conviene más hacer otra cosa. Entonces la firma está mejor, pero aparte de eso, si ustedes calculan el excedente del consumidor, digamos en el caso de arriba y en el de abajo, les va a dar que el excedente del consumidor sube. Entonces, si ustedes fueran el regulador, ustedes deberían permitir esta fusión. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Y ese es el argumento que suelen presentar los abogados, digamos, en una corte que está diciendo si se permite una fusión o no. Es básicamente, hacen unos cálculos, contratan unos economistas que llegan y le dicen, vea, según como el comportamiento del mercado como está, van a bajar los costos de producción, demás, y eso va a hacer que el excedente del consumidor suba. Esto basado en unos modelos, pero digamos que eso pasa. Pero ahora supongamos que el costo es igual a 10, y entonces pues eso hace que el precio sea 45, el costo es 22.5, la cantidad que se produce es 22.5, el precio debe ser 77.5 y la cantidad debe es 22.5. Entonces, si hacemos eso, el problema del monopolista cuando se fusiona es este. De nuevo, ¿de dónde viene este? Pues que ahora C, en este problema que encontramos acá, ya no va a ser 0, sino va a ser 10. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo, y esto está mal. Y entonces eso va a hacer que el precio sea 55 y la cantidad sea 55. Y aquí, esto es lo que está mal, tengo que arreglar eso. Sube las ganancias de la firma, pero baja el excedente del consumidor. Hice un copy-paste mal ahí. Y entonces, de nuevo, si ustedes fueran el regulador acá, entonces decidir si esto sería permitido o no, ya se vuelve una cuestión más compleja o no. Claro. Sí. O sea, primero depende de cómo cambie el excedente social total, pero aparte de eso depende de ustedes cuánto peso le asignen, digamos, a los productores versus a los consumidores, ¿no? Porque puede que sean aversos a la desigualdad o algo por el estilo. Entonces, gran parte de lo que se pasa, digamos, y esto pasa en litigios en el mundo entero, cuando hay como este tipo de uniones, es que se pasan, digamos, economistas a los que contratan peleando sobre, digamos, si uno está en el caso de abajo, debería ser el caso 2 o el caso de arriba. Y eso, pues, la verdad, depende de cada mercado. O sea, estos son un par de ejemplos muy simplificados, donde solamente cambiando el costo ya cambia la conclusión del problema. Pero en realidad es mucho más, normalmente los análisis son mucho más complejos porque depende no solamente del costo, sino, por ejemplo, de cómo es la curva de demanda. Aquí yo dije que era 100 menos Q, pero pues uno normalmente no observa la curva de demanda, la tiene que inferir de los datos. Y eso siempre es, no es o sea, digamos, eso nunca es perfecto, eso va a tener un poco de ruido. Entonces va a depender de cómo se vea la curva de demanda, de cómo se vean los costos, de si son monopolistas en cada una de su mercado o no. Y eso pues va a llevar a resultados completamente diferentes. Entonces, gran parte de lo que hace la gente que estudia, se llama organización industrial, digamos, esta subrama de la economía, es ver cómo se comportan los mercados para inferir qué pasaría, por ejemplo, si hubiera fusiones. Y así poder recomendarle al regulador si debería haber, pues digamos, una fusión o no. ¿Listo? ¿Te preguntas sobre eso? Todo bien, profe. Listo. Listo. Entonces, este problema de doble marginización, que es básicamente cuando hay dos monopolistas como en la cadena de producción, puede llevar pues, a precios altos, niveles de producción ineficiente, cuando se fusionan, puede que esto lleve, depende de la situación, a que suba de la firma del consumidor. Pero entonces, de nuevo, es muy difícil saber ex ante, porque este es un modelo en el que yo sé todos los parámetros, probablemente uno no sabe los parámetros, si las firmas se están fusionando para, digamos, aliviar este problema de doble marginación o simplemente para volverse un monopolio, que es la otra opción, ¿no? Entonces, dos firmas, digamos Uber Eats y Rappi, que antes competían en el mismo mercado, van a decir al regulador, no, nos vamos a fusionar bajo una excusa de solucionar este problema de doble marginación, o sea, integración vertical.
es lo que se llama, pero en realidad lo que puede estar dando es una integración horizontal, que son dos firmas que hacen lo mismo y se fusionan, y cuando se fusionan crean un monopolio. Entonces, pues, es difícil saber ex ante cuál es la solución. Entonces, algo que suelen hacer, de nuevo, la gente que estudia organización industrial, es pensar cuáles son posibles soluciones que no sea una fusión de las firmas que alivian en este problema y recomendar esas soluciones a los hacedores de política. Entonces, voy a pensar en un par, yo no sé que sea en la panacea, pero simplemente para que se den una idea de las cosas que suceden. Entonces, lo primero que, digamos, muchas veces se sugiere es que no haya una fusión, sino que las firmas compartan ganancias. Entonces, ya les muestro cómo funcionaría eso. Entonces, digamos que las firmas se encuentran y dicen el regulador, les dice, no, ustedes no pueden fusionar. Entonces las firmas dicen, ok, no nos podemos fusionar, pero nos permiten compartir ganancias. ¿Listo? Y entonces la van a hacer bajo el siguiente esquema. Lo primero es que el precio del bien A va a valer cero. O sea, la firma A que produce ese bien no le va a cobrar nada a la firma B. ¿Listo? Y a cambio, la firma B le va a compartir un porcentaje alfa de sus ganancias a la firma A. Y la firma B, por ende, se va a quedar con 1 menos alfa. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces, pues la firma A obviamente tiene una decisión trivial que es simplemente producir la cantidad que le demande la firma B. Ella, digamos, no tiene ningún control sobre pues cuánta plata le va a llegar al final del día, entonces simplemente produce lo que le pide. Y la firma B va a maximizar el siguiente problema, que es 1 menos alfa, ¿sí? Por el precio por la cantidad menos el costo de producción. Y de nuevo, aquí no sumamos, o sea, debería ir PA por QB, pero nosotros habíamos dicho que PA va a ser igual a 0, ¿o no? O sea que no le vamos a cobrar nada por el bien a la firma. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Y entonces, ¿qué va a maximizar la firma? Pues 1 menos alfa, esto de acá, y estas ganancias de acá, si ustedes se dan cuenta, son las ganancias del monopolista, ¿o no? O sea, de las firmas fusionadas. Sí, Lo pueden ir a ver a lo que habíamos hecho antes, pero si ustedes se acuerdan cuando dijimos, cuando las firmas se fusionan, es lo que maximizan, y el problema final de la firma es este. Y esto que está acá es exactamente la función que yo tengo acá. Y la firma B, lo que pasa es que se va a quedar con un porcentaje 1 menos alfa de eso. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a maximizar la firma? Pues va a maximizar 1 menos alfa, el problema del monopolista. ¿Y cuál es la solución a este problema? O sea, maximizar esto. Entonces, más bien, les voy a hacer la pregunta. ¿Cómo se compara la solución a este problema con la solución del monopolista fusionado? ¿Son diferentes, iguales? Es la misma, nada más que es multiplicado por una constante. O sea, exacto. El argumento que maximiza, o sea, el Q, es el mismo. La diferencia es que, digamos, la firma B se va a quedar con una fracción del pi estrella, ¿o no? Pero lo que soluciona, lo que hace que lleguemos al máximo, va a ser exactamente lo mismo, ¿o no? Profe, de y acuerdo. pregunta si ya los están dejando hacer eso, porque no simplemente los dejan funcionarse y ya. Entonces, ya vamos a hablar de eso un segundito. Pero entonces, listo. Entonces, solamente para que estemos todos de acuerdo. Entonces, básicamente, las firmas van a producir las cantidades que hemos encontrado antes. O sea, va a ser básicamente como si los dejáramos fusionarse. ¿Listo? El precio va a ser el precio del monopolio, la cantidad va a ser la cantidad del monopolio, o sea, de la firma fusionada. Y pues la siguiente pregunta es ¿cuánto sería alfa? Alfa pues puede ser cualquier cantidad entre 0 y 1, ¿no? Y alfa recuerden que es la proporción que se queda a la firma A, ¿o no? Ahora, la gran pregunta es, ¿puede alfa tomar cualquier valor o no?
Pues debería tomar como, o sea, el mínimo valor que sería que al multiplicar alfa por las ganancias sea al menos lo que ganaba inicialmente A sin fusionarse. Exactamente. Eso es el valor mínimo de alfa. O sea, alfa mínimo es tal que, digamos, alfa por pi del monopolista sea igual a lo que ganaba la firma A antes. Y la firma B, o sea, le podría ofrecer algo más grande, pero entonces, digamos, sobre una negociación entre la firma A y la firma B, a ver a qué se parece, digamos, si es el mínimo, a qué se va a parecer más alfa, si al mínimo o a 1. Y eso pues va a ser una discusión entre las firmas que se puede solucionar con algún modelo económico, pero pues digamos, va a estar ahí en la mitad, ¿no? Ahora, ¿por qué, aunque esto está permitido por ley, por qué esto no pasa en la vida real en muchos casos? Porque observar las ganancias, o sea, pi, es supremamente difícil. ¿Por qué? Uno, digamos, si yo soy el dueño de la firma B, dado que yo soy el que estoy compartiendo ganancias, yo, por ejemplo, podría inflar los costos todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo soy el dueño de la firma B, podría poner el internet de mi casa como parte del costo de la firma B y decir, no, lo que pasa es que pues, yo a veces trabajo desde mi casa y es un costo de producción. Y cada vez que voy a cenar con mis amigos, digo, no, esos eran cenas de trabajo y las paso como costos de producción de la firma B. Y así con, pues, cuánta cosa se me pueda ocurrir. Puedo contratar a toda mi familia, pongo a mi esposa a dirigir, pues ella trabaja en cosas ambientales, entonces pongo a dirigir la sección ambiental de la firma, le pago un buen salario, a mi primo lo pongo a dirigir otra cosa, inflo los costos de producción de tal manera que al final del día, yo y pues mi familia se quede con pi, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Sí, Esto pasa mucho en la vida real. Entonces, digamos, esos tratos, en la práctica yo al menos no conozco ningún trato que suceda así. O sea, que realmente sea como vamos a compartir ganancias. Lo que sí pasa en la práctica, precisamente porque no, es muy difícil comprobar cuántas son las ganancias verdaderas, o sea, es muy fácil inflar los costos para que las ganancias en papel se vean más chiquitas y pues le comparta un número más pequeño de la firmada. Lo que suele pasar es que entonces las firmas dicen, no, vamos a compartir, pero no las ganancias, sino los ingresos. O sea, P por Q, que eso es mucho más fácil de comprobar. Yo siempre te digo, bueno, ¿usted cuántas unidades produjo? ¿A qué precio las vendió? Ok, eso fue la cantidad que usted ganó. Y usted va a compartir una cantidad alfa de eso. O sea, digamos, si yo soy la firma A, para mí es mucho más fácil verificar eso que verificar pi. ¿Están de acuerdo o no? de acuerdo. Listo. Entonces, a ver, me bajo un poquito acá. Ok, entonces digamos, ahora lo que van a hacer es entrar en un acuerdo donde dicen, ok, yo me voy a quedar con alfa de las ganancias, soy la firma A, y la firma B se va a quedar con 1 menos alfa de las ganancias. ¿Listo? Solamente para el ejemplo, supongan que alfa es un medio y que C es 10. Entonces la firma 2 que va a maximizar un medio de las ganancias menos el costo. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Listo. Y entonces antes, si ustedes maximizan eso, si se dan cuenta, lo que va a llegar es un medio de el ingreso marginal va a ser igual al costo marginal. Y entonces esa no es la condición del monopolista, ¿o no? Porque la condición del monopolista es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, ¿o no? Eso es lo que hace el monopolista, ¿o no? Sí. Sí, Acá tenemos un medio del ingreso marginal igual al costo marginal. O sea, la cantidad que producir esa firma ahí ya no va a ser la cantidad que produciría la firma que se fusiona, ¿o no? Entonces, por ejemplo, en este caso particular, si ustedes solucionan esto, o sea, derivan esto y lo igualan a cero, les va a dar que el precio es 60, el que elegiría la firma B acá, y el precio que elegiría el monopolista, o sea, la firma fusionada, sería 55. Entonces, la firma va a cobrar un precio más alto que lo que cobraría bajo monopolio, y cuando miramos la producción, va a producir menos.
Profe, pero no habíamos visto que era la misma cantidad arriba. ¿Dónde? Ahora hemos visto que la firma era la misma cantidad, pero cuando comparten pi, no cuando comparten el ingreso. Ah, el O sea, ingreso. uno las Ok. ganancias y lo otro es, digamos, ventas por cantidad. Ok, sí, ya entendí. Es que no me di Sí. cuenta que era en el ingreso. Así. Entonces acá solamente es, si te das cuenta, este medio solamente está multiplicando esta parte de acá. O sea, el ingreso. Y si ustedes comparan eso con el esquema en que las firmas operan completamente por aparte, cuando operan completamente por aparte, el precio era 77.5 y la cantidad era 22.5. Entonces, noten qué está pasando. Aunque no estamos produciendo la cantidad de monopolio, nos estamos acercando. O sea, este precio es un precio más bajita que el problema de doble marginación y estamos produciendo una cantidad más alta. Entonces, me estoy acercando a la solución de las firmas fusionadas, pero no llego exactamente a esa solución, ¿no? De acuerdo. Entonces acá, obviamente, acá hay una tensión mucho más fuerte, porque a medida que, a ver, están de acuerdo conmigo, a medida que alfa va a 1, la firma B es como si solucionara el problema del monopolista funcionado, ¿o no? Porque ya se va a quedar con todo, ¿o no? Sí, Entonces, en ese sentido, vamos como a alcanzar la eficiencia, o sea, desde el punto de vista del monopolista, o sea, mayores ingresos, pero la firma A, pues a medida que le toca menos, o sea, disculpen, a medida que alfa va a ser, porque alfa es lo que se queda la firma A, pero a medida que a la firma A le toca menos, o sea, alfa va a 0, pues es menos probable que la firma A le entre al trato, ¿o no? ¿Tiene sentido o no? Sí. Listo. Y en particular, igual que antes, acaba de haber un alfa mínimo. ¿Y cuál va a ser ese alfa mínimo? Pues tal que la firma A, al menos bajo este trato, gane lo mismo que lo que ganaría bajo el otro trato, ¿o no? Si no, no le entra al trato. ¿Están de acuerdo o no? ¿Lo puedes repetir rápido, profesor? ¿Cómo? No te di. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, sí, claro. O sea, va a haber un alfa mínimo y este alfa mínimo es tal que, digamos, alfa por el ingreso de la firma B, sea igual o mayor, digamos, pues el mínimo es justo cuando es igual, a lo que gana la firma A cuando operaba por aparte. De Pero, acuerdo. ¿ese es el ingreso B o el pi de... el No, pi es el ingreso porque aquí lo que están, o sea, digamos, en este ejemplo que yo estoy diciendo, lo que están partiendo es el ingreso de la firma B. ¿Y esto tiene que ver con que habíamos dicho que la firma A no tiene costos? Ah, o sea, sí, básicamente, Porque si no, la para mí firma no no tiene tendría... costos. Es que si Sí, no... es porque la firma, ya te entiendo. Claro, porque tú estás hablando como si esto fuera así, menos el costo de producir la cantidad, ¿sí? Ajá. Es que si no, Sí, para mí pero no no, tiene tanto sentido que accediera a eso porque le haría falta todavía considerar los costos, ¿no? claro, no, de acuerdo, pero es que dijimos que la firma no tenía costos, sí, Ok, va. sí, Prof, una pregunta. ¿Ahí en el sí. ingreso es alfa por el ingreso o uno menos alfa por el ingreso? No, es alfa por el ingreso porque la firma se queda con alfa, Ah, ok, sí, justo. Ok, sí, ya. sí. Profe, una pregunta. Sí, dale. ¿Aquí sigue siendo como hace rato que habíamos hablado de un tipo como integración vertical o ya pertenecen al como mismo sector las dos empresas? Pues lo que pasa es que pertenecer al mismo sector suele ser en la vida real, es como difícil de definir. O sea, por ejemplo, si tú, no sé, mañana llegan Apple y Samsung y dicen que se van a fusionar, hay muchos mercados en los que Apple y Samsung compiten directamente, ¿no? El más obvio es el de celulares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero aparte de eso, o sea, Apple produce computadores, pues digamos procesadores, como todo, digamos, va mucho más arriba en la gama como de esos productos tecnológicos,
Y Samsung, aparte de eso, produce, pues, no sé, lavadoras y refrigeradores. Entonces, o sea, en la vida real lo que pasa es que para el regulador suele ser difícil definir si es integración vertical o horizontal. Y entonces por eso es que uno tiene que empezar a hacer estos análisis. Porque puede que haya como unos mercados en los que sería, digamos, fusión horizontal. Entonces, por ejemplo, los de celulares, esa sería una fusión que crearía un monopolio en ese mercado. Pero en otros mercados sería una integración vertical que puede que mejore la eficiencia de la producción, ¿o no? Sí, es que justo por eso me entraba la duda, porque por ejemplo, como el ejemplo que vimos hace rato de refrescos y botellas, y Coca-Cola se fusiona con una empresa de botellas, o FEMSA, digamos, entonces no crearía un monopolio en el, o sea, si crece el alfa, pues no se haría más fuerte el monopolio en refrescos, sino que se expandería el de botellas, ¿no? O sea, no sé si me doy a entender. Sí, exacto, pero de acuerdo, pero entonces, de nuevo, el problema es que es normalmente, o sea, pues Coca-Cola realmente es una empresa mucho, o sea, produce mucho más que solo Coca-Cola, y entonces es difícil definir cómo, si se fusionan esas empresas, realmente, o sea, porque la mayoría de las empresas grandes producen muchas cosas, o sea, la mayoría de las empresas son multiproductos. Entonces, lo mismo, la que produce los envases de vidrio probablemente también produce, no sé, envases para vacunas, por decir algo así. Y entonces, pues, uy, pucha, ¿será que eso va a generar una integración vertical? O sea, entonces, el problema de la organización industrial precisamente trata de estudiar todos estos mercados al mismo tiempo y ver al final del día qué conviene más desde el punto de vista de la regulación. Y ahí me refiero, si va a mejorar el excedente del productor o el de los consumidores. A veces mejora el de todo el mundo, a veces el de uno y a veces el de otros, y al final toca tomar una decisión, que pues, depende de una discusión ética de a quién le doy más peso, si permito o no las fusiones. Pero de eso se trata, digamos, todo el tema de la organización industrial. Básicamente, o sea, en el core de eso está si permito o no permito fusiones, básicamente. Ok, perfecto, gracias, ya veo. Profe, yo me quedé con una duda Sí, de si dale. cuando P por Q, o sea, eso solo es en la vida real, ¿no? Porque en el problema de maximización sí tomemos en cuenta los costos. Claro, no, o sea, lo que dijimos, y si metes para simplificar el problema un poquito, es que la persona, la firma A no tenía costos. Ah, ok, pero, o sea, bueno, y en la vida real también se haría eso, pues, pero, o no. No, bueno, X. No te entendí. Pero, o sea, lo que sí, o sea, este tipo de tratos sí pasan en la vida real, que es, vamos a compartir no ganancias, sino ingresos. Eso sí pasa en la vida real. Ah, justo, sí, esa era mi pregunta. Ajá. Entonces, literalmente y pasa, por ejemplo, mucho con Netflix y, por ejemplo, los estudios de producción. Entonces, Netflix dice, vamos, yo te voy a compartir contigo mis ingresos, no las ganancias, mis ingresos. Entonces, digo, pues calculo número de suscriptores, ¿no? Por el precio que cobro de suscripción, o sea, súper fácil calcular cuánto es, o sea, se puede hacer una auditoría muy sencilla, o sea, sin importar los costos de producción de Netflix, y le dice a los estudios de televisión y de películas, yo te voy a compartir un porcentaje alfa de esos ingresos a cambio de que tú me, pues, digamos, tú me des las películas y yo las pongo en mi plataforma. Y me las das a costo cero. O sea, literalmente es trato. Y eso pasa entre los estudios y Netflix, literalmente. Ok, sí, pero entonces ya, sí, en todo lo que hemos visto, son como 3 casos, ¿no? O sea, el caso en el donde no hay nada, que es cuando los dos producen en los marginales, entonces la cantidad es todavía menor, cuando se fusionan a medias y este caso, ¿no? Claro, eso, pero entonces, esos son 3 casos que me ocurrieron, o sea, pues porque yo sé que pasan en la vida real. Entonces, como que se me ocurrieron a mí, pero, o sea, tratos entre las empresas, pues hay de Sí, todos bueno. los tipos, Ok. ¿no? Sí. Entonces, simplemente es como para que vean un poco como aplicaciones de lo que hemos visto en la vida real. Porque esto es literalmente lo que pasa. Entonces, o sea, esto pasa en las cortes de litigio internacionales. Alguien va con un modelo económico y dice, yo calibré cuánto vale pues la elasticidad de la demanda, todo esto, mire cuántos son los costos marginales, bla, bla. Y según un análisis muy parecido a este, pues un poquito más sofisticado, me da que el excedente del consumidor bajaría si se fusionan las empresas o subiría. Y basado en esos dictámenes, los litigios, pues digamos, cuando son cortes técnicas, deciden si se permiten las fusiones o no. Sí, perfecto. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta de esto? Ok. Pues súper. Entonces, si no hay más preguntas, esto concluye, ahora sí, súper oficialmente,
la primera mitad del curso, por amplio margen. Entonces ya lo que viene aquí en adelante, obviamente va a ser economía, entonces va a estar ligeramente relacionado, pero conceptualmente va a ser muy diferente. Y digamos lo que, o sea, como la manera en que quiero que piensen es, lo que hemos visto hasta hoy, lo que es tal vez la economía un poco más clásica, sentido, o sea, en el sentido que es un poco más antigua, y lo que vamos a ver a partir de la siguiente clase es la economía más moderna. Entonces la mayoría de los estudios económicos que se hacen, digamos, hoy día, no se hacen con las herramientas que estamos aprendiendo ahorita, o sea, algunos sí, y son herramientas, pues por algo son clásicas, porque pues, son muy poderosas, pero la mayoría de los análisis económicos que se hacen hoy día se van a hacer con las herramientas que vamos a empezar a aprender desde el martes. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, pues yo creo que el martes arrancamos con esto, nosotros vamos bien de tiempo y pues no vale la pena empezar un tema nuevo en los últimos 10 minutos. Entonces, dejemos así y el martes seguimos con las diapositivas 10 que van a ser la introducción a teoría de juegos. Ok, profe, gracias. Perfecto, profe, muchas gracias.